que se llama Reconocimientos Jurídicos para la Igualdad de Género. En vez de Rodrigo Mauri, tenemos el gusto de que esté aquí Alma Galindo Carvajal, que precisamente por estos cambios y estos logísticos no tenemos su semblanza curricular, pero yo le pido a Alma que se presente pero que te presentes sin ser muy modesta, ¿eh? Por favor. A ver, muy buenas tardes al público en general. Mi nombre es Alma Galindo Carvajal, soy maestra en Derecho Procesal Penal con especialidad en juicios orales. Vengo del Centro Universitario UAM Ecatepec, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y para mí pues es un placer compartir estos momentos a través de este foro. Y bueno, quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para iniciar mi participación, quiero iniciar con esta frase célebre de Mary Wollstonecraft. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Para contextualizar mi tema, que el día de hoy voy a presentar sobre los derechos humanos al voto de la mujer y la cuota de género, voy a empezar hablando de los antecedentes de los derechos humanos o de los derechos en general que se le han venido otorgando a la mujer a través de la historia. Es importante resaltar que inicialmente a la mujer no se le conocían como tal derechos humanos, más sí derechos en general. Tenemos desde 1900... ¿Sí? ¿Sí? Así tanto, porque me da nervios el micrófono. No, entonces aleja. Desde 1731 hasta 1933 surgieron derechos que la mujer pues es la que ha estado fomentando que se le respeten, porque finalmente como las personas que me antecedían a mi presentación nos hablaban de un empoderamiento, y que realmente pues para que se dieran toda esta serie de movimientos, esta serie de luchas, y para que se le reconocieran los derechos que hoy en día disfrutamos cada una de las mujeres, pues se requirió algo muy importante que hoy conocemos como el empoderamiento, que yo diría que ese empoderamiento debería ir más allá no solo de las mujeres, sino también de los hombres, que debemos cambiar paradigmas, debemos cambiar estereotipos, pero para poder cambiar todo ello, por ahí hay una frase que dice que el que no conoce la historia... Exactamente. Entonces, para eso pues voy a hacer mención de algunas féminas o de algunas mujeres que lucharon por estos derechos de las mujeres. Entre ellas tenemos a Mary Astel, a Mary Wollstonecraft, a Olympe Gons, a María Lejans, a Mary Smith de Stores y a Clara Zetkin. Estas mujeres en general, la serie de derechos que ellas promulgaban en favor de estas féminas pues era generalmente el derecho al voto, el derecho a la educación, pero que esa educación fuera igual que el de los hombres. Yo recuerdo que por ahí nuestros abuelitos decían, ay, bueno, pero si tú eres mujer, ¿para qué estudias? Con que sepas leer y escribir es más que suficiente. Bueno, pero es que no es suficiente para la mujer. Nosotros queremos una participación más activa, en donde la mujer no solo obtenga una primaria o una educación básica, sino que además tenga una educación profesional para poder defenderse. Además, de entre otros derechos que promulgaban o pretendían que se les respetaran a las mujeres, también era el acceso al trabajo. Porque hasta hoy en día podemos encontrar que a las mujeres les dicen, bueno, sí tienes el derecho o la oportunidad de ocupar un cargo en alguna fuente de trabajo, pero resulta que no es acorde a su educación o a su grado académico. Dicen que los cargos directivos solo van dirigidos para los varones. Y entonces, pues estas mujeres... en diversas obras que publicaron, pues defendían esos derechos, que se le diera el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, que se le permitiera el acceso a la toma de decisiones en la vida política del país y en la democratización.
no solo de un centro o de una comunidad, sino de todo un país o de toda una nación. Encontramos que estas mujeres que lucharon por esos derechos, desafortunadamente no a todas les fue bien. No. Muchas fueron privadas de la vida, algunas fueron guillotinadas, otras, por ejemplo, en Nueva York, que fue la que trajo como el antecedente al Día Internacional de la Mujer, pues fueron muertas en un incendio en una fábrica textil. O sea, dices, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, es que como ellas peleaban por sus derechos laborales, dijeron, necesitamos callarlas. ¿Y cómo las callaban? Pues privándolas de la vida. Pero no solo en el ámbito internacional encontramos estos antecedentes, sino también los encontramos en México. Por ahí tenemos algunas huelgas como la de Río Blanco y Cananea. Si bien es cierto, quien encabezaban eran hombres, ¿no? Pero detrás de esos hombres también habían mujeres. Fue hasta 1908, después de la muerte de esas mujeres en la fábrica textil, donde se internacionaliza o donde se propone como la celebración de un Día Internacional de la Mujer. Y la ONU, hasta 1952, es cuando declara como el Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo. Hasta este momento, todavía los derechos humanos de la mujer no eran considerados como derechos humanos. Es hasta 1993, después de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena, en donde se le reconocen los derechos de la mujer como derechos humanos. Pero ahora decimos, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un derecho o un derecho humano? Finalmente son derechos. No, o sea, sí tiene una trascendencia, porque cuando hablamos de derecho podríamos hablar solo de derechos positivos, que se encuentran plasmados en una legislación o en un ordenamiento jurídico. Sin embargo, los derechos humanos van más allá. ¿Por qué? Porque vienen de un derecho natural. Un derecho que nos dice, ustedes tienen estos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, de ser seres vivos que existen. Yo por ahí recuerdo que la Constitución en algún momento decía que los derechos o las garantías individuales no las otorgaba el Estado. Y dices, oye, ¿es cómo? O sea, si el Estado se creó después de que apareció el hombre en la faz de la tierra, o sea, ¿cómo dices que tú me los otorgas? Sin embargo, con la reforma del 2011, de esas garantías individuales a derechos humanos, nos dice no, el Estado no es quien te los otorga, sino es quien debe reconocértelos. O sea, tú, Estado, tienes la obligación de garantizar mi pleno ejercicio a estos derechos. Y derechos humanos que no nada más hablamos de, por ejemplo, de derecho a tener un nombre, a tener un domicilio, a transitar libremente por la República, sino además de una participación política en la toma de decisiones, pero decisiones importantes, ¿no? No que el marido dice, bueno, es que te permito que tomes decisión cuando te digo, si quieres tener relaciones sexuales. Bueno, yo creo que ni en ese momento, ¿verdad? Porque también las personas que nos antecedieron comentaban de la violencia, ¿no? De cómo traemos esos estereotipos donde decimos, es que, ¿cómo me divorcio? ¿Cómo me separo? ¿Cómo lo dejo? Si él es el que provee a la familia. Bueno, pero también nosotros las mujeres podemos ser autosustentables, podemos tener acceso a un empleo y no a cualquier empleo. O sea, si nos preparamos, podemos exigir nuestros derechos. Y entonces así es como nos dice que los derechos humanos pues van a ser esas prerrogativas, esas facultades, esos intereses tanto de carácter civil, político, económico, social y cultural que posee todo ser humano. Ya no estamos como en la época del derecho romano, ¿no? Donde se establecía que el único que tenía derechos era el pater family. Y era tan amplio y tan extenso que nos hablaba de un ius vitae necisque, que era el derecho de la vida y de la muerte, ¿no? Y donde la mujer era considerada como una res, como una cosa, en donde decían, a ver, tú estás para el hogar, tú estás para lo privado, tú estás para la crianza, para la educación. El único que puede tomar decisiones soy yo. Y entonces dices, bueno, estas reformas han venido a dar un cambio en la vida de la mujer, pero ahora ¿qué necesitamos? Pues empoderarnos. Empoderarnos porque ya tenemos en papel esos derechos, pero todavía nos da miedo. Todavía decimos, no, es que si puede participar mi esposo, pues mejor que vaya él.
Y bueno, después de todo yo puedo ayudarlo, yo puedo cooperar en las actividades. No, necesitamos enfrentar, necesitamos que esa participación no sea pasiva, que sea activa. La importancia de los derechos humanos radica en algo muy importante, que se llama dignidad humana. ¿Pero qué es esa dignidad humana? Dice, es el rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los seres vivos que los dota de capacidad de autodeterminación y de la realización del libre desarrollo de la personalidad. O sea que la dignidad nadie nos las puede, o esa dignidad humana nadie nos las puede quitar, la tenemos todos como un derecho natural. Sin embargo, desde el artículo 1 constitucional establece que todas las personas gozamos de los derechos humanos que reconoce la Constitución, pero que además están reconocidos en otro instrumento legal que se denominan tratados internacionales. Y nos dicen que toda autoridad debe promover, respetar, proteger, pero también garantizar el pleno goce de esos derechos humanos. ¿Bajo qué principios? Dice, son 4 los principales, sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas nos da algunos otros. Pero la Constitución nos habla de un principio de universalidad. Dice que estos derechos humanos son para todos, sin distinción de sexo, de opinión política, de religión, de alguna discapacidad, de alguna condición social, no puede haber alguna condición que me diga si puedo o no hacer uso o ejercicio pleno de esos derechos humanos, porque es para todos, esté aquí o esté en China, donde esté. Además dice que dentro de estos principios dice que es el principio de interdependencia, lo que significa que son derechos que vienen unidos unos con otros, que no podemos hablar de una jerarquía de derechos y decir, bueno, es que el bien jurídico tutelado en este momento es la vida y el resto de los derechos humanos no tienen importancia. No, al contrario, o sea, al venir relacionados, si se ve afectado uno, corre el riesgo de ser afectado uno más. Y de ahí su otra característica, que es el de indivisibilidad. O sea, no podemos dividirlos. No podemos decir, bueno, te voy a dar el derecho a la vida, pero no te doy el derecho a la educación. No te doy derechos políticos, porque, bueno, ya te di el más grande, que es el derecho a la vida. No, dice que son indivisibles. Y algo muy importante, dice, además, son progresivos. Lo que significa que van a ir cambiando de acuerdo a las necesidades. La sociedad es cambiante. Tan es así que por eso apareció el derecho. Yo me acuerdo que inicialmente existía la venganza privada, en donde todos hacíamos lo que queríamos, tomábamos la venganza por nuestra propia mano, ¿no? Por eso surgieron los primeros delitos, que eran los delitos de sangre, en donde decían, bueno, si él me privó de la vida, yo también voy y mato, pero no a uno, sino a 2. Entonces, cuando vieron que el hombre empezaba a flotar ese aspecto animal, o ese aspecto irracional que algunos tenemos, dijeron, no, tenemos que ponerle un límite a estos hombres. Y que aparece, ¿alguien recuerda que apareció para poder ponerle un límite a la conducta del hombre? Algo que dice, ojo por ojo, la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. Y entonces encontramos que ya había muchos tuertos y muchos chimuelos, porque dijeron, no podemos permitir que el hombre empiece a abusar del otro, porque entonces, o sea, tenemos que ponerle un límite a ese abuso de autoridad. Y entonces, debido a todas esas situaciones, esos fenómenos y a esas necesidades sociales, es que se requiere que pues el derecho y los derechos humanos pues vayan cambiando. Y de ahí su concepto o la característica de los derechos humanos como progresivos. Asimismo, bueno, para hacer la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, se dice que los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que han sido positivizados, que fueron puestos en un ordenamiento jurídico y que por lo tanto tienen que ser respetados. Y de aquí surge nuestro derecho humano al voto.
nos dicen que este derecho humano al voto, muy bien, este derecho humano al voto es un derecho subjetivo que podemos hacer ejercicio de él si queremos, pero también nos podemos abstener. Pero bueno, si ya tantas mujeres murieron para poder defenderlos, yo creo que lo más sano y lo más lógico es que lo ejerzamos. Dentro de los derechos humanos dice que no debe haber discriminación, que debemos tomar parte de las funciones del Congreso, pero además sin ninguna discriminación en cuanto al origen étnico, edad, género, discapacidad, condición, opinión, preferencia sexual o en su caso estado civil. Los derechos humanos de las mujeres vienen regulados o vienen protegidos tanto a nivel internacional como a nivel nacional. A nivel internacional tenemos en el primer instrumento donde aparecieron estos derechos humanos de las mujeres en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, pero también tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ya nada más me quedan 3 minutos. Ya menos. Muy bien. Pero bueno, eso es a nivel internacional. Sin embargo, también tenemos legislaciones que desde nuestro ámbito nacional ha defendido este derecho de las mujeres. Y primeramente, en 1910 se dan movimientos feministas en donde mujeres se unen a Madero para irse en contra de la no reelección. Y en 1917, como consecuencia de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se crea una ley de relaciones familiares donde se considera por primera vez la igualdad entre el hombre y la mujer. Y bueno, tenemos que en ese mismo año se postula como primer candidata al distrito 5 de la Ciudad de México en ese tiempo a la doctora Ermila Galindo, que ganó por mayoría de votos, pero sin embargo, aunque la Constitución de 1917 no establecía que no existía el derecho del voto, finalmente al no expresarlo, que sí existía el derecho para la mujer, pues no se le permitió asumir el cargo. De 1922 al 34 se dieron diversas organizaciones que también defendían el derecho del voto, y en el 37 con el presidente Lázaro Cárdenas fue el primero que mandó una iniciativa de ley al Senado a efecto de que se le reconocieran derechos como ciudadanas a las mujeres. Pero en ese momento pues realmente no trascendió, y fue hasta 1953 con Adolfo Ruiz Cortines donde se le reconoce el derecho a las mujeres de ciudadanas, se les permite votar y ser votadas. Bueno, y ya por último, la cuota de género. Esta cuota de género nos habla que lo que se pretende es un reconocimiento a las desigualdades entre el hombre y la mujer, que se requiere una participación de un 50 y 50 en las curules, que las mujeres tengan una participación activa, que se decidan, que se empoderen, que no solo desde el hogar, sino que en la toma de decisiones y en los cargos públicos de decisión de nuestro país. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Agradezco su atención. Muchísimas gracias, Alma. Disculpa por estarte carrereando tanto. Aquí el tiempo es una guillotina, verdaderamente. Muchas gracias. Bueno, para terminar los trabajos de esta mañana, le vamos a dar la palabra a María Enedina Espinosa Angulo. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Terapia Gestalt, es jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha cursado diversos diplomados que aquí nos los enumera.
Colaboró durante 18 años como servidora pública en la Procuraduría General del Estado, en el Consejo Tutelar para Menores y en el Instituto Sinaloense de las Mujeres, por lo que tiene muchísima experiencia. Es coautora del Reglamento para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual de la UAS y autora de diversas reglamentaciones internas con perspectiva de género. La ponencia del día de hoy de la licenciada María Enedina Espinosa Angulo es iniciativa para reformar y adicionar la ley para prevenir y atender la violencia intrafamiliar del estado de Sinaloa. Bienvenida. Muchas gracias. Y gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la doctora Alicia Pérez Duarte y a usted también, Noemí, por la invitación y permitirnos este espacio. Efectivamente, yo voy a abordar una iniciativa que elaboramos y presentamos desde el Centro de Políticas de Género y que se presentó por un grupo de ciudadanas universitarias ante el Congreso del Estado en la legislatura anterior, la legislatura 61. Esta ley, que se denomina Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Sinaloa, se promulgó en el 2001. Es una iniciativa que respondía a las expectativas del contexto de este tiempo bajo las recomendaciones que se realizaban a nivel internacional. Es una ley que consta de 65 artículos, 4 transitorios, 4 títulos, 7 capítulos. Quiero mencionar que en el 2008 y el 2009 se trabajó un paquete de armonización legislativa desde el Instituto Sinaloense de las Mujeres, tratando de armonizar la legislación estatal con perspectiva de género, entre ellas esta ley, iniciativa que no tuvo resultados porque por haberse trabajado con recurso federal en el instituto se tenía que contar con la anuencia y legitimidad del Ejecutivo. Por lo tanto, fue mucho el tiempo, pues todo un sexenio en el cual tratamos de hacer conciencia de la presentación de este paquete de armonización legislativa para que fuera a través del legislativo quien lo presentara al Congreso, ya que como Instituto de las Mujeres no teníamos la personalidad, no tenemos la personalidad legal y no se atrevía no nos atrevimos en aquella época a presentarla como ciudadana. Finalmente, al final del sexenio se entregó el paquete a la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado para que le hiciera suya. Y con mucho agrado la retomó y convocó a un grupo de personas con perspectiva de género, un grupo interdisciplinario, organizaciones civiles, la academia y todas las personas interesadas, a que viéramos estas propuestas, no nada más de esta ley, sino de otras, en la cual las trabajamos, retomaron lo que ellos consideraban que era viable en esa época y finalmente la comisión la hizo suya y la presentó al Congreso. Para el 2012 se reforma esta ley y se retoman algunos aspectos, no todo lo que se proponía en esa época, sino lo que los señores legislativos consideraron conveniente para lo que vivía la sociedad sinaloense. Yo puedo rescatar que de estas propuestas que se aprobaron en el 2012, las más relevantes fueron en que se cambió la conceptualización de violencia intrafamiliar por violencia familiar. Se reconoció e incorporó algunos tipos de violencia de las que hablaba la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se incorporó lo que es la relación de hecho, ¿no? En cuanto a la violencia económica y la violencia patrimonial fueron las que se retomaron. Finalmente, la conceptualización queda así, como ustedes lo pueden apreciar, donde se contemplan los 5 tipos de violencia y finalmente
finalmente se tendrían que darse como manifestaciones de violencia estas otras, ¿no? Que desde mi punto de vista las manifestaciones de violencia se contraponen un poco con el contenido de la descripción que se hacía anteriormente, ¿no? Porque aquí se contemplan los 5 tipos de violencia que contempla la ley. Sin embargo, aquí hace una revoltura de otros tipos de conducta, ¿no? Que en la iniciativa que nosotros desde el centro presentamos hacemos un reacomodo en el articulado, tratando de retomar y homologar con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, ¿por qué trabajamos esta iniciativa? Nosotros consideramos que no es la única ley que hay que modificar, es mucha la normativa. Iniciamos por esta y una iniciativa del Código Penal y de procedimientos penales. Pero en esta ocasión, por tratarse de las violencias, presentamos ante ustedes esta. La presentamos como una estrategia académica. ¿Por qué estrategia académica? Porque consideramos que es muy difícil simplemente como un ciudadano común presentar una iniciativa porque la meten en la congeladora. Entonces, si nosotros decimos que esto se elaboró desde la academia y hacemos alianzas con las comisiones de la equidad o de igualdad, que en algunos congresos se llaman Comisión de Igualdad, pues sería mucho más fácil avanzar en las políticas públicas que abordan esta temática. Además, consideramos que el Consejo que integra, que se encarga de impulsar y ejecutar las políticas relacionadas con la violencia familiar, tienen que estar acorde con los contenidos de las convenciones internacionales, nacionales y estatales. Convenciones como las que ya mi compañera comentaba, ¿no? Por lo tanto, consideramos muy conveniente actualizar todo el contenido, no solamente unos cuantos artículos, sino meternos a fondo a todo su contenido y modificar el alcance de esta ley, ¿no? Esta iniciativa impacta 42 artículos, va desde su denominación de la ley, 2 títulos, 3 capítulos, 11 párrafos, 24 fracciones y 15 incisos como propuesta de reforma. Y como adición a 10 artículos, incorporamos un artículo bis, 7 párrafos, 2 fracciones y un inciso. Así es el decreto, el proyecto que presentamos, impacta así de esta manera. ¿Por qué consideramos que es conveniente presentar esta iniciativa? Esta iniciativa responde a un esfuerzo de armonización legislativa que, como ya les mencioné, los antecedentes vienen desde el 2008, ¿no? Nosotros, cuando acudimos como una manera de vinculación o de acercarnos para convencer sobre todo a los diputados y diputadas que integran la Comisión de Equidad y Familia, para tratar de convencerlos, les decimos pues que estas iniciativas responden a los estándares internacionales y que de impulsarlos y de aprobarse va a convertir al Estado de Sinaloa en un Estado garante de los derechos humanos, a la vanguardia de la reforma del Estado. Y por ahí pues como que sensibilizamos y acceden un poquito, ¿no? Los convencen. Esa es la estrategia que utilizamos, ¿no? Cuando hablamos de la armonización, esta iniciativa impacta en cuanto a la armonización a los contenidos me pasé sin la normativa. Con las reformas realizadas en el 2011 con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al Código Penal del Estado de Sinaloa, al Código Familiar y de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución a las Controversias en Materia Penal, que ahora esta es una obligatoriedad aplicarla en todas las entidades federativas ahora con los procesos orales. El Código
Código Penal de Sinaloa contempla la definición de violencia familiar, por lo tanto no hay congruencia con esta de violencia que tenemos. Igual nuestro Código Familiar se encuentra ya armonizado con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla los 5 tipos de violencia y la descripción de violencia familiar. Los aspectos relevantes de esta iniciativa. Cambia la denominación de ley, ya no va a ser ley para prevenir y atender la violencia intrafamiliar, sino ley para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia familiar. Es decir, se introducen 4 ejes de atención para que los miembros del Consejo, que de alguna manera que integran el Consejo, puedan impulsar sus políticas desde sus espacios laborales, trabajando en estos 4 aspectos. En cuanto a todo el contenido de la iniciativa, 75 veces se habla de violencia intrafamiliar, por lo tanto, esos 5 fueron cambiados por violencia familiar. El objeto de la ley, al cambiar la denominación de la ley, obviamente el objeto se amplía, ¿no? Que no va a ser solamente el objetivo de la ley prevenir y atender, sino también atender, sancionar y erradicar. Prevenir, atender y sancionar y erradicar, perdón. El Consejo también cambia su denominación para pasar a ser un consejo para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar. Se armoniza, como ya lo dije anteriormente, con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus 5 tipos de violencia, los cuales en el articulado donde habla de conductas agresivas, la celotipia y todo eso los pusimos como parte de un glosario y las manifestaciones de violencia se tienen que dar en esos 5 tipos de violencia, ¿no? También considero relevante en esta iniciativa que nosotros se hace la propuesta de que se reconozcan más relaciones de familia, no solamente el matrimonio y el concubinato, sino también el amaciato y el noviazgo, ¿no? Y también le damos una definición para efecto de que no haya, para que haya más claridad en las personas de qué significa uno y qué significa lo otro. Le damos una conceptualización a los 4 tipos de relaciones, ¿no? O sea, que viene siendo el concubinato, el amaciato, la relación de hecho y la relación de noviazgo. Aquí yo pongo los 4 conceptos de relación, o sea, la relación de concubinato, que habla que es la relación amorosa, de afectividad, análogo a la conyugal, entre 2 personas de igual o diferente sexo. Eso también lo considero yo importante porque estamos dando apertura a que al futuro se pueda aprobar los matrimonios igualitarios, ¿no? Que ya ustedes ya saben, o sea, todo lo que ha provocado el rechazo al matrimonio igualitario y sobre todo también el rechazo a la ley de niños y adolescentes, ¿no? En las cuestiones de lo que tiene que ver con la sexualidad y la posibilidad de que haya relación entre parejas del mismo sexo. La relación de hecho, pues es igual, o sea, aquí no hay independencia de su opción sexual, a fin de convivir de forma estable en una relación amorosa o de afectividad análoga a la conyugal, que vivan o no en el mismo domicilio. La relación de noviazgo, ¿por qué se introduce? En nuestra legislación hubo una reforma hace aproximadamente 2 años donde se introduce la relación de noviazgo como un ámbito de violencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros acá en la ley de violencia familiar la plasmamos como una relación más, para efecto de que a la hora de que se genere un tipo de violencia haya la posibilidad también de que pueda ser un tipo penal para poder que sea sancionado, si no, no pasa nada, ¿no? Y la relación de amaciato, igual, una relación amorosa, ¿no? Que pueden, son personas que son casados o no, ¿no? O sea, y vamos a avanzar para no, ya me están apurando. Los miembros del Consejo.
En los miembros del Consejo también cambia su denominación y aquí hacemos la propuesta para que la Procuraduría General de Justicia cambie su denominación por Fiscalía General del Estado, así como también en la Procuraduría de Defensa de Niños y Adolescentes cambie por Procuraduría de Protección a los Niños y Adolescentes. Eso está armonizado ya con las leyes que les acabo de mencionar. Esas son ya lo que les acabo de decir, de la Procuraduría, la Fiscalía y los consejos. Otro aspecto relevante es de que nosotros introducimos aquí de que las pruebas preconstituidas en relación a una víctima de violencia sean aceptadas por los jueces, ¿no? Que ya sabemos del peregrinar de las víctimas de violencia, que pasan de una instancia a otra y no pasa nada, y a la hora que se atreven a denunciar no hay pruebas. Entonces, estamos nosotros proponiendo que los jueces las admitan, ¿no? Las que presente la víctima o que como una prueba ocular o de inspección puedan acudir a las dependencias donde ya existen antecedentes de atención. También proponemos que en cuanto a la atención a víctimas y generadores de violencia sea obligatorio para las instituciones y dependencias públicas que apliquen modelos psicoterapéuticos, educativos, así como la evaluación de los mismos. Estos modelos pues tienen que ser en los 4 ejes que contemplamos aquí en la ley, ¿sí? Que exista la obligatoriedad de aplicarlos. Y finalmente, los procedimientos alternativos. Nuestra ley contemplaba todo un capitulado en cuanto a la conciliación. Pues la idea era desaparecer este capítulo, pero es algo que no lo podemos hacer por la Ley Nacional de los Mecanismos Alternativos, ¿no? Que es una obligación que se tengan que aplicar. Entonces, nosotros aquí, en cuanto a los conflictos familiares, puede haber conflictos familiares de materia penal o conflictos en materia penal. Entonces, aquí las personas tienen la alternativa de denunciar por la vía penal o irse por la vía familiar, dejando de lado a los delitos que no sean graves, obviamente, o sea que no pueden hacer uso de estos mecanismos cuando se tratan de delitos que no sean graves y cuando se traten de derechos familiares irrenunciables, ¿no? Como es la herencia y son la pensión alimenticia, entre otros. Esto es lo de materia penal. Bueno, finalmente yo concluyo diciendo pues de que quienes tenemos la oportunidad de estar en la academia, en instituciones jurídicas o departamentos jurídicos, tenemos la posibilidad de hacer investigación, estudios jurídicos en esta índole, ¿no? Con perspectiva de género. Entonces mi propuesta es de que aprovechemos estos espacios, tratemos de hacer iniciativas, hacer alianzas con los congresos o con las instancias que tengan que ser para poder avanzar en las políticas públicas con perspectiva de género. Y aquí concluyo. Muchísimas gracias, Medina. Muy amable. Muy bien, tenemos algunas preguntas. Una para Alma. Si podemos empoderarnos por nuestra voluntad, entonces ¿por qué mujeres y feministas luchamos por nuestros derechos de las mujeres? No sé si podemos empoderarnos por nuestra voluntad, entonces ¿por qué mujeres y feministas luchamos por nuestros derechos, por los derechos de las mujeres? Creo que aquí el problema de que no nos empoderemos no es que sea voluntario, no, o sea, definitivamente es por voluntad, o sea, nadie puede ser obligado a empoderarse si no quiere, pero no es tanto que no quiera, o sea, sí quiere, pero hay algo que nos prohíbe o que nos impide dar ese paso a empoderarnos. ¿Y qué es? El miedo. Dice que hay 2 emociones en la vida del hombre que es lo que nos impide avanzar, y uno o que nos impide avanzar o que en su caso nos permite llegar a grandes logros. Uno es el miedo y otro es el amor. Si nosotros nos queremos a nosotras mismas, o sea, desde ese momento yo voy a poder empoderarme, yo voy a poder decidir qué hacer con mi vida, pero también puedo decidir
en beneficio de una colectividad. Si yo no me quiero, menos voy a querer un beneficio para una sociedad. Caso contrario, si tengo miedo, a lo mejor sí quiero, pero ese miedo es tan grande que me imposibilita empoderarme. Y quizá una reflexión más para empoderarnos necesitamos de la unión de nuestras voluntades, no solo de una voluntad, sino de todas nuestras voluntades. Si alguna de ustedes escuchó el inicio de esta sesión con la conferencia, es que los dominados unidos hacen fuerza y de esa manera se generan los cambios. Bueno, ahora son algunas preguntas para Medina. Sí, nuestro código familiar reconoce solamente el matrimonio y el concubinato, no el amaciato en la relación de hecho. No, esa es por eso la intención de impulsar estos términos, pues, porque finalmente también impactar nuestro código penal, familiar, o sea, de que sean reconocidos también este tipo de relaciones, porque no podemos negar que estas situaciones, existe un gran índice de amaciatos, de concubinatos, ¿no? Que sería interesante realizar una investigación estadística, ¿no? Para tener, no los tengo yo aquí a la mano como para decirlo, pero es una situación que no podemos negar. Y la otra, sí, no implica, ¿por qué implica? No entendí qué implica cambiar el término intrafamiliar por familiar. Bueno, la diferencia radica en que intrafamiliar como que es un término muy limitado, implica dentro de, puede confundirse, que sean situaciones de violencia familiar que sean dentro de la familia, o puede confundirse que sea entre familias, y esto va más allá, que sea entre familias, dentro o fuera del domicilio. Es un término que consideramos más amplio. Ahora, la violencia intrafamiliar, cuando se estaba trabajando la perspectiva de género, la recomendación y la orientación era violencia intrafamiliar. Ahora las recomendaciones es cámbiese por violencia familiar, ¿no? Para que sea más acorde también con los términos internacionales y pues lo tenemos que plasmar en nuestras legislaciones, no solamente en esta ley, sino en todas las demás. Y por último, esta pregunta, a ver si tú la entiendes. Sí, porque ustedes son abogadas, yo no. Esta no sé, está abreviada la implementación del CNPP, que es Código Nacional de Procedimientos. Ok. ¿Qué pasa con el fenómeno que se ha venido dando a partir de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, al dar la posibilidad de negociación entre las partes, manera en la que se afecta a las víctimas? Pues sí. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en unos juicios, las compañeras del centro y yo, en un juicio oral de un caso de violencia intrafamiliar, y pues, o sea, ni se viene dando como lo plasma la Ley Nacional de los Mecanismos Alternativos, porque yo entiendo de que si existe esta ley, si la víctima tiene la intención de negociar, de llegar a un acuerdo antes de irse por la vía penal, tiene que haber un órgano, una estructura que los atienda antes de acudir a los tribunales penales, ¿no? Y tal parece que no es así, ¿no? Les aceptan la denuncia, lo vinculan a proceso, y es ahí los mismos abogados defensores y los jueces, los de control, quienes están ahí en el juicio oral, y la víctima en ningún momento habla, ¿no? Y ya una vez que el juez los vincula a proceso, los abogados defensores dicen que la víctima quiere someterse a los juicios a los mecanismos alternativos, y ya tienen la propuesta los jueces. Nunca los escuchamos hablar a las víctimas que querían. Incluso el abogado ya dice que tiene que someterse a sesiones terapéuticas, hasta dan los números de sesiones terapéuticas, los costos, y le sugieren ya consultorías o lugares donde pueden ir a sesión, ¿no? Entonces, pues ellos ya tienen determinado todo y la víctima no habla, ¿no? Entonces ahí nosotros salimos pues mal, o sea, pues, ¿qué está pasando? Pues, o sea,
Sí, además los órganos deben de ser personas diferentes a las personas que están actuando en el Ministerio Público, diferentes a los que están en materia penal, en otro espacio, pero es el mismo espacio, las mismas personas, y ya traen la propuesta. Incluso si dan un tiempo para la negociación, son los abogados que están negociando y se ponen de acuerdo. Vamos a proponer esto y tú esto, y ya está todo arreglado. Entonces, pues ahí habría que estar al pendiente. Sí. Es un teatro. Un teatro. A ver, sí. Alicia Elena. Ya se enojó. ¿Quién sabe? Pero vente. Pero vente. No puede ser, y por una cosa muy sencilla. Ven. Estás haciendo para que se... La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una ley especial y por lo tanto no se rige por la Ley de Procedimientos Penales. Punto. Así de sencillo. No es posible un medio alternativo como mediación, conciliación entre una mujer víctima y su agresor, y menos en esas condiciones. Si estamos armonizando nuestra legislación en función de los estándares internacionales, los estándares internacionales dicen que esto no es posible. Lo tenemos que seguir defendiendo. ¿Sí? Muy bien. Pues qué bien. Muy bien, gracias por la aclaración. Pues con esto, bueno, les entregamos a las ponentes su reconocimiento y el agradecimiento por haber estado aquí. Un aplauso, por favor.